Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana, cubriendo todo el territorio de nuestro país y el resto del mundo, principalmente con nuestras aplicaciones y plataformas digitales para Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro y Suramérica. Un placer que nos reciban en su casa y recibirlos en este programa. Señor Juan Sebastián Ricardo García, buenas noches formalmente. Buenas noches, Mayo Valencia, Atahualpa, Ramírez y Moluna, amigos, qué bueno que están con nosotros. Bienvenidos y gracias por el honor que nos dispensan. Miércoles 27 de mayo del año 2020. Se suponía que ya para esta fecha íbamos a saber cuál había sido el ganador de las elecciones, ya estaríamos en el proceso de transición y ahora estamos en un terreno donde estamos preparando lo que podría ser la primera vuelta de las elecciones nacionales congresuales de este año 2020. ¿Qué le parece, hermano? Así es. De todas maneras, los dominicanos esperamos que todo pueda solucionarse siguiendo un protocolo de cuidado, de resguardo, de disciplina, y que el 5 de julio, pues las cosas se decidan incluso en una primera vuelta para evitar mayores gastos y mayores conturbaciones, mayores pesares, mayor actividad política, disenso, escarceos innecesarios, grescas políticas, las que nos tienen acostumbrados. Pero así es como tú dices, ya lo hubiéramos sabido todo a esta altura del juego. Yo creo que después del palo que nos dieron en febrero 16, donde se gastaron más de 15,000 millones de pesos y que todavía a estas alturas no tenemos un panorama jurídicamente claro qué va a pasar con las consecuencias de aquellos que intervinieron de manera irresponsable, si podría utilizarse ese término para describir el accionar en una actividad como la del 16 de febrero, suspendida las elecciones. A pensar en los gastos que podríamos incurrir en aras de salir de este proceso electoral, yo creo que es lo de menos, Juan. Bueno, me refiero al hecho de que, como se han planteado las cosas en este periodo de campaña electoral totalmente ajena a las propuestas, y todo ha sido la descalificación, incluyendo la más abyecta de todas y la más indecente, de todos los rincones, con más intensidad de un lado que de otro, uno se imagina que también habrá reacciones impropias en caso de que el resultado que se obtenga de las urnas no sea el favorable. Pero esa es mi aprehensión, porque hemos vivido siempre con un accidente electoral en este país desde la muerte de Trujillo. Bueno, ayer al cerrar el programa hablábamos de las difíciles situaciones que van a enfrentar y que de hecho ya están enfrentando tanto las micro, pequeñas y medianas empresas como el ciudadano común. Y hablábamos de la resolución de Indotel, donde daba cuenta de que a partir de la caducidad de aquella resolución que prohibía el corte de los servicios por parte de las prestadoras de servicios de telecomunicaciones, teléfono, internet, cable, se otorgarían 5 días para que los usuarios de esos servicios se pusieran al día con el pago de las facturas o llegaran a algún acuerdo
con las prestadoras de servicio. Parece que ese mismo comentario destapó la olla y en el día de hoy ha habido una cantidad enorme de reacciones con relación a eso que está justamente sucediendo y que le va a caer encima a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Y de alguna manera, pues las mismas prestadoras y hasta el Indotel podría servir de intermediario para que no sea de golpe y porrazo, que se le cargue a el usuario de los servicios de telecomunicaciones el cobro casi compulsivo de las facturas pendientes. Por eso nosotros insistíamos en que si usted tenía la disponibilidad de pagar los servicios que estaba recibiendo, tanto de agua como de energía, como de telecomunicaciones, los fuera pagando para que no se le acumulara, porque el tablazo se veía venir. Y hasta sectores políticos han manifestado su opinión con relación a este tema, porque usted empieza a trabajar ahora o abre su pequeño negocio, su pequeña empresa, a partir de la fase que le corresponda. Automáticamente, cuando termina esta resolución del Indotel, pues es como si usted estuviera produciendo, y si usted no pudo pagar un mes, menos va a pagar 3, menos va a poder pagar 3. Y cerrábamos el comentario muy breve ayer también, por falta de tiempo, del caso de las universidades dominicanas, que la Asociación de Universidades Privadas había dicho que para este ciclo, que comenzaría en agosto, pues hay la ausencia hasta el momento de un 15 a un 20% de estudiantes que no han podido matricularse o no se han matriculado para entrar en este ciclo, y que esto pone en una situación difícil a las universidades privadas para su sostenibilidad. Y hemos dicho, con Sebastián y amables amigos televidentes, que esta situación que estamos atravesando a nivel mundial, pero sobre todo en la República Dominicana, va a necesitar de la solidaridad de todos los sectores. No es de un solo sector, ni el sector del gobierno, ni el sector eléctrico, de todos los sectores, porque la pandemia económica que nos está cayendo arriba va a ser muy fuerte, sumamente fuerte, con los atrasos, porque ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, se han diferido algunos pagos, pero otros fueron suspendidos simple y llanamente. En el caso, por ejemplo, de los préstamos de algunas instituciones bancarias, porque no todas lo aplicaron, se llevó al diferimiento las cuotas de los préstamos. ¿Qué quiere decir eso? Que los préstamos que usted tenía que, la cuota que usted tenía que pagar en marzo y en abril, usted, en vez de tener que pagarla, la iba a pagar al final del préstamo, y si tenía pensado que nada más le quedaban, iba a terminar en diciembre, pues usted iba a terminar en febrero. Eso innegablemente que no le da ninguna presión inmediata al que tenía préstamos en las instituciones bancarias que aplicaron esa medida. Pero en el caso de las facturas eléctricas, el caso del pago del colegio, de la reinscripción, el caso del pago de las telecomunicaciones, el pago de los servicios de agua potable, el pago de las universidades, no fueron diferidos, fueron suspendidos, pero siguieron corriendo las otras facturas. Es igual que en el caso de los acuerdos que se produjeron con la Dirección General de Impuestos Internos, esto lo que hizo fue que disminuyó, o sea, le dio un respiro a la gente que no estaba trabajando, igual que el caso de la seguridad social, que ese es un punto que lo tratamos bastante ayer, pero usted iba acumulando deudas. Entonces no puede venir el cobro inmediato a que usted abra. Se supone que debe haber un acuerdo con facilidades para que usted vaya cumpliendo con esos compromisos a medida que usted vaya generando recursos. En el caso de las universidades, que bastante bien les ha ido, aprovechándose de las debilidades del sistema de educación superior en la República Dominicana,
desde hace años y años y años, pienso que las universidades deben sopesar la posibilidad o de quitar la cuota de reinscripción ilegal o diferirla de manera que pueda irse pagando paulatinamente igual con la cuota del semestre corriente. Porque si no es así, ese 15 o 20% de estudiantes que no van a poder ingresar al ciclo universitario, ellos no lo van a tener de ninguna manera. O sea, es muy bueno ahora decir, esta es la situación que estamos viviendo, que estamos presentando, y de alguna manera el padre o la persona que está encargada de pagar la universidad tiene que buscar el dinero porque no va a querer que su hijo pierda un ciclo de la universidad, se atrase un semestre o dos ciclos. Y en este escenario pienso que las mismas universidades deben pensar de cómo acomodar, buscarle el bajadero a eso, y si el Estado, que ya ha estado metiéndole la mano a todos los sectores, podría intervenir en esta situación que está afectando a los padres con los que tienen hijos en las universidades. Mira, Atahualpa, resulta ser hasta bochornoso, algo que produce vergüenza, tener que tratar este tema de manera pública, cuando se supone que en la administración del Estado, en sus diferentes estamentos, debe haber una gerencia eficiente. Todas las universidades ya es otra cosa. Aquí la deficiencia del sector educativo público en todos los órdenes, en todos los grados, ha causado que la educación complementaria fuera de lo público sea un gran negocio y sigue siendo un negocio privado que está amparado por la letra constitucional. Con las universidades la situación sería muy difícil a menos que no sea una posición unilateral de facilidad. Desde luego, con las otras instalaciones públicas, las otras instituciones, la cosa es diferente. Porque se supone que usted está administrando, está gerenciando una entidad estatal para hacer esa función con un intelecto de eficiencia. Entonces hay que recordarle a la gente del Indotel que lo correcto debió haber sido, lo sensato, lo elemental, porque estamos hablando de cuestiones elementales. Si se suspendió el esquema de labores por efecto de la pandemia, lo correcto es que el interregno que comprendió esa suspensión, en la que usted no recibió dinero, yo me vea obligado a instruir a las empresas a que prorraten esos 2 meses en los próximos 12 pagos. De manera que la empresa pierda y el usuario, que tampoco es culpable por efecto de la pandemia, tenga la oportunidad de pagar el vacío, el espacio de ese interregno, de ese lapso en que por razones propias de la pandemia, repito, no recibimos dinero. Es absurdo tener que recordarle eso a gente que está en Indotel, que se supone tiene cierto nivel de capacidad, incluso tecnológico. Oh, Dios. Es absurdo, Atahualpa, es oprobioso, es un bochorno, es una vergüenza tener que recordarle a las empresas del Estado que es una función elemental de gerencia. Eso es lo que hay que hacer. También debió haberlo hecho la Dirección General de Impuestos Internos. O sea, Atahualpa, no sé qué le pasa a esa dirección que transforma a la gente. O sea, personas que andan con una sonrisa en la cara cuando entran a esa institución a dirigirla, las fases se tornan monstruosas. El temperamento se cambia, la disposición, la amabilidad, la bonomía se transforma. Todo es la voracidad de cobrar sin pensar. En el que te sostiene a ti es al que tú le cobras. O sea, a mí me da vergüenza tener que recordarle tanto a impuestos internos como a la seguridad social y como al Indotel cuestiones elementales, porque eso es lo que da vergüenza.
Pero, o sea, usted no puede venir, se ve hasta irresponsable y falta de lógica, como tú dejas siempre ver. Bueno, ya se cumplió la resolución, ya usted tiene 5 días para ponerse al día o buscarle un arreglo a eso. Se supone que usted debe ir más allá. Eso, el asunto de la pandemia de salud no viene sola, viene acompañada de la pandemia económica. Es igual que, por ejemplo, se suspendió la cuota del anticipo de los meses marzo y abril. Pero bueno, ¿cómo usted le va a decir a alguien, abro el paréntesis, ahora se pone de manifiesto más que nunca lo ilógico, lo abusivo del famoso anticipo? ¿Cómo usted le va a decir a alguien que abre hoy o que va a abrir el día 3 de junio o que abrió hace una semana que usted le va a cobrar el anticipo de lo que usted se va a ganar, de lo que él se va a ganar en el año, Juan Sebastián, cuando la economía en el país está supuesta a quedar en una buena posición si cierra sin quedar en negativo? O sea, ¿cómo usted le dice a Juan Sebastián, Ricardo, Juan Sebastián, de lo que tú te vas a ganar este año, porque eso es el anticipo es de lo que se supone que tú te vas a ganar este año? Tú tienes que irme pagando las cuotas que te corresponden. La lógica dice que ese señor no se va a ganar un chele y que no tiene dinero ahora que va a empezar a trabajar, que tiene 2 meses y pico con su empresita parada, que no tiene un colchón ahí para responder a eso, porque todos estamos conscientes de que el sector más golpeado de todo el sector de las micro y pequeñas y medianas empresas. Entonces, lo lógico es que ese anticipo se le quite a ese sector. Y si de alguna manera usted entiende que por las mismas mermas de las recaudaciones del Estado es imposible hacerlo en estos momentos, bueno, pues quítele una parte y deje que se recupere por lo menos durante los próximos 3 meses y cóbrele nada más el anticipo de los últimos 3 meses del año. O sea, es buscarle la vuelta. Todos tenemos, y desde el gobierno, desde el sector privado, desde los dueños de vivir de casas, de los alquileres, todos tenemos que buscar la manera de reinsertar los distintos sectores, sobre todo los sectores que han sido más golpeados por esta situación económica que estamos pasando y que vamos a pasar, que se va a agudizar. No hay una economía que tenga proyección de quedar en azul este año. Entonces vamos a seguir reventando. Yo creo que las medidas tienen que ir más allá del término del periodo de emergencia, que a propósito el gobierno está solicitando 25 días más de periodo de emergencia. Vamos a ver cómo viene el Congreso. Pero las medidas tienen que ir más allá del periodo de emergencia, porque vamos a seguir en emergencia económica. Pero Atahualpa, uno debe llegar a la conclusión, aunque sea irritante, de que ellos no son tan deficientes mentalmente. No son tampoco académicos. El tener que recordarle esto de manera pública, esta cuestión elemental, radica en el hecho de que, te repito, no es que ellos no disciernan y no conceptúen, es que son abusadores. Es que es una disposición a abusar desde la cosa pública. Porque es que no pueden ser tan brutos, para decirlo en términos tan latos. No son tan brutos. Si hay que recordarle esto, no es porque son brutos, es porque son abusadores. O tal vez no están sintiendo ellos. Pues Óyeme, decirle esto, no hay que repetirle. A un plomero no hay que decirle, un plomero de 20 años, de 30 años de experiencia, para que se use una llave Stinson. Ellos lo saben, lo que pasa es que abusan porque son abusadores, a menos que la oposición tenga gente dirigiendo las sedes,
Indotel, la Dirección General de Impuestos Internos, y eso ahí se entiende. Porque tomar una actitud de esa naturaleza es atentar contra un pueblo que en algunos aspectos ya está harto con J. Y lo peor de todo es que un empleado medio o un director regional no está, si no tiene una directriz bajada verticalmente, no va a hacer nada. Ah, no, es que yo no puedo hacer nada, esto es lo que está aquí, usted tiene que pagar esto. Tiene que venir una directriz vertical desde arriba. Mira, y tú ves con lo de la solicitud de extensión del periodo de emergencia. Si lo hubieran aprobado por los 25 días, no había necesidad de solicitar esta nueva prórroga. Si hubiesen otorgado 25 días cada vez que se solicitó, no hubiese necesidad de ocupar el Congreso otra vez. Pero la maldita, mil veces maldita oposición de este país, lo que esté pensando en sus intereses y no en la salud de todos. Perdón, he utilizado una palabra incorrecta porque sí, le presento mis excusas porque he ofendido a los malditos. Vamos a ir a una pausa y venimos en un momentito. Por favor, quédese con nosotros.